Buenos días, Iglesia Apostólica Cantera de Sion. En esta mañana maravillosa traigo una palabra directamente del cielo que estoy seguro llegará a tu vida y hará grandes cosas. Antes de ir a la palabra de Dios, quiero pedirte allí donde tú estás que cierres tus ojos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Amén. Bendito Dios, bendito Padre, estamos aquí, oh Señor, para alabarte. Estamos aquí, Padre, para bendecirte. Estamos aquí, oh Dios, para glorificar tu precioso nombre. En esta mañana, Señor, queremos pedirte que seas tú llenando nuestras vidas, Padre. Que seas tú, Señor, inundando nuestros corazones. Te pedimos, oh bendito Rey, que seas tú, Señor, oh bendito Padre, bañando con tu sangre preciosa cada rincón, Señor, para que seas tú, Señor, estableciendo tu orden en cada uno de los hogares, Señor. Oh bendito Padre, sé tú, bendito Rey, inundando cada casa, inundando, bendito Padre, cada corazón. Que sea tu presencia, Señor, llenando, bendito Padre, porque tu presencia transforma, tu presencia vivifica, y creemos, bendito Rey, que harás, Señor, grandes cosas en esta mañana. Gracias, Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra, porque creemos, Señor, que hoy, bendito Padre, será un día de bendición en nuestra vida. Gracias, Señor, te alabamos, oh Dios, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Amén, amén y amén. Quiero que vayas conmigo a la Biblia en el libro de Segunda de Crónicas 20. Y vamos a leer del capítulo 1 en adelante. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios, el Dios de los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seira, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y mujeres
y sus hijos. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Metanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá y todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Gracias, Dios, por tu maravillosa palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando nuestros corazones y preparándolos, Padre, como ese terreno fértil en el que será sembrada, Padre, tu semilla, y dará fruto a tu verdadero tiempo. Oh bendito Rey, te damos gracias porque estamos seguros, bendito Señor, que en esta mañana hablarás a nuestras vidas, bendito Padre. Gracias, oh Dios, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Amén y amén. Josafat fue un rey de Judá, y aunque no fue un rey perfecto, fue un buen rey. Puso jueces en diferentes ciudades y se preocupó porque cada uno de estos buscaran la justicia de Dios. También envió príncipes que le predicaran y enseñaran la palabra de Dios por los pueblos. La Biblia nos enseña que Josafat buscaba a Dios y andaba en sus mandamientos como lo había hecho David, y que el favor de Dios estaba con él. Hoy te quiero predicar bajo el tema: las llaves de tu victoria. Amén. Esta porción de la palabra es especial para mí porque marcó el inicio de mi vida con el Señor. Hoy quiero compartir contigo una experiencia personal que fue maravillosa y que desde el principio me hizo entender que Dios, ese Dios que abrió mares, ese Dios del que me contaban que levantó paralíticos, de ese Dios que me habían dicho que había dado vista a los ciegos, era el mismo Dios que había llegado a mi vida. Y hoy quiero decirte que es el mismo Dios que está en tu vida y en la mía hoy. Es el mismo Dios, ese mismo Dios, iglesia, quiere seguir haciendo milagros ahora en este tiempo. Esos milagros que Él hizo en aquellos días los quiere seguir haciendo hoy. Y si tú se lo permites, Él va a hacer un milagro en esta mañana en tu casa. Él va a hacer un milagro en esta mañana en tu familia. Él va a hacer un milagro en esta mañana en tus hijos. No sé en qué área tú tienes una necesidad, pero yo hoy quiero decirte que el Señor hará un milagro, hará algo maravilloso en tu casa si tú así se lo permites. Amén. Y quiero que vayas conmigo al verso 3, donde dice: entonces él tuvo temor. Y me quiero detener allí. Él tuvo temor. Josafat tuvo temor. Cuando el temor llega a tu vida, cuando el temor invade tu vida, te nublas. El temor no te deja pensar. El temor te hace tomar decisiones a la ligera. El temor te hace muchas veces tomar decisiones equivocadas. ¿Cuántas veces en medio del temor no hemos salido corriendo y decimos: ay, es que sentí mucho miedo y corrí? El temor te hace muchas veces huir. O tal vez en medio del temor simplemente te quedas paralizada cuando lo mejor hubiese sido salir corriendo.
Así como Josafat, yo un día sentí temor. Tanto temor que creo que nunca en mi vida había experimentado un nivel de temor tan alto. Yo sentí que a mi vida había llegado una gran multitud y que tal vez no tenía como Josafat un ejército con el que defenderme. No, eran miles, no venían a caballo ni con espada, pero te aseguro que era muy fuerte lo que venía para encima de mí. Amén. Entonces, en ese momento sentí temor. Y por eso te digo que experimenté el nivel de temor más grande que hubiera podido vivir. No sabía qué hacer. Tenía solo un mes de haber llegado al Evangelio. Tenía solo un mes de haber conocido al Señor. Pero ya el Señor me había profetizado esto que había empezado a vivir. Ya el Señor me había dicho que esto que yo estaba viviendo iba a llegar a mi vida. Entonces, lo primero que pensé fue buscar a ese hombre que el Señor usó para darme esta palabra. Porque tal vez cuando me la dio no creí, porque tal vez cuando me la dio no le di la trascendencia. Pero en ese momento, cuando llegó el problema, cuando estaba en medio de la circunstancia, cuando el temor invadía mi vida, lo primero que pensé es buscar a este hombre que me había dado la palabra para que me aclarara qué era lo que el Señor le había dicho. Y no solo eso, sino para que me dijera, entonces, si Él me había dicho que era, que esto iba a llegar a mi vida, me debía también decir qué hacer. Amén. Entonces, fui donde este hombre, el pastor Héctor, que recién lo había conocido, y le conté lo que había vivido. Y me dijo, vamos, llama a tus pastores, habla con ellos, y yo voy a hablar con mis pastores, y reunámonos mañana y hacemos un ayuno para pedirle dirección al Señor. Amén. Volví a mi casa y sinceramente casi no dormí. Pasé una noche en vela pensando en todo lo que estaba viviendo. Llamé a mi familia y le conté porque estaba muy lejos de ellos. Y bueno, le conté parte para no preocuparlos. Pero en la mañana muy temprano, de madrugada, me llamó mi hermano César y me dijo, estaba orando por ti y el Señor me regaló una palabra. Quiero que leamos la Biblia juntos, quiero que oremos. Y bueno, leímos la Biblia y oramos. Llegó la hora de irme para el ayuno y me fui, recogí a mis pastores, el pastor Richard y la pastora Lisette, y nos fuimos para Cantera de Sion en Apartadó, y allí nos encontramos con el pastor Héctor y el pastor Víctor. Empezamos el ayuno, estábamos orando, adorando al Señor, y el pastor Víctor se acerca a mí y me dice, el Señor me dice que te regale una palabra en esta mañana, y que en esa palabra está la respuesta que tú viniste a buscar hoy. Él me dice que en 2 de Crónicas 20 está la respuesta, que es allí a donde tú debes ir. Me sorprendí tanto, caí de rodillas inmediatamente llorando, y en ese momento pude experimentar que Dios estaba allí. Y también había estado en la mañana en la oración con mi hermano, porque había sido la misma palabra que mi hermano me había regalado. El Señor me la estaba regalando a través de otra persona horas más tarde. Entonces yo pude tener mi primer encuentro con Dios. Entonces yo pude sentir que Dios había llegado a mi vida y que me estaba hablando de una manera especial. Fue algo muy especial para mi vida y lloré
porque para mí era algo sorprendente que dos personas me estuvieran diciendo lo mismo. Y yo decía, este es Dios. Y el Señor me estaba diciendo, aquí en este texto bíblico está la respuesta de lo que estás buscando, lo que tú viniste a buscar aquí en este ayuno y en esta oración. Aquí en 2 de Crónicas 20 está la respuesta. Y como te decía al inicio de mi testimonio, a diferencia de Josafat, yo no tenía un ejército para defenderme. Pero hoy, iglesia, te digo que en ese momento pude entender que no era con espada, no era con ejército, era con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios, era el que me iba a ayudar a pelear mi batalla. Amén. Yo no necesitaba un ejército, yo solo necesitaba a Dios. Eso era lo que Dios me estaba diciendo en ese momento. Tú no necesitas un ejército, tú me necesitas a mí. Amén. Iglesia, nuestras batallas, las tuyas y las mías, no son con espada, no son con ejército, son con el Espíritu de Dios. El Señor nos da herramientas para pelear nuestras batallas. Y esas herramientas son las que usó Josafat en ese momento que sintió temor. Amén. Josafat tuvo temor, pero te decía al inicio que el favor de Dios estaba con Josafat. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que el favor de Dios estaba con Josafat? Iglesia, Dios abre puertas. Yo no sé si tú lo crees. Y tú me responderás, sí, Dios abre puertas. Claro que yo lo creo. Amén, amén. Dios abre puertas. Y sí, hoy quiero decirte que Dios abre puertas. Pero también quiero decirte que el favor de Dios es una de las cosas más importantes que puede tener un creyente. Amén. Entonces, cuando te decía que Dios abre puertas, te quiero hacer una pregunta. Si Dios abre puertas, ¿por qué le entregó las llaves del reino a Pedro? ¿Sabes por qué? Lo hizo para que tú y yo pudiéramos entender que nosotros también tenemos la capacidad de abrir puertas. Por eso, así como Pedro, Josafat y yo teníamos unas llaves para abrir puertas, y ese es el favor de Dios. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, cuando tú le entregas tu voluntad a Dios, cuando Dios es lo más importante de tu vida, entonces el favor de Dios llega a tu vida. Amén. Y tú tendrás la capacidad de abrir puertas, pero solo cuando Dios está por encima de todo, cuando Dios es lo más importante en tu vida. Abrirás puertas que nadie podrá cerrar. Te sorprenderás cuando llegas a lugares y sencillamente, sin tú abrir la boca, te dicen, sí, claro, el trabajo es tuyo. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está sobre ti. Amén. Entonces, Josafat, así como Pedro, como tú y como yo, tenía llaves. Y una vez sintió temor, ¿qué hizo Josafat? Y dice aquí, seguimos en el verso 3, y dice, Josafat se huyó. Y es la primera llave que yo quiero entregarte. Te dije que el tema de esta mañana eran llaves para tu victoria. La primera llave, iglesia, es la humillación. La primera llave para que la victoria llegue a tu vida es la humillación. ¿Quieres que Dios escuche tu oración? Pues la Biblia nos dice en el libro de Salmos que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces, iglesia, la humillación es la llave principal para que tu oración sea escuchada y respondida. ¿Pero qué es humillarte delante de Dios? Humillarte
es someternos a la voluntad de Dios, es morir a mi voluntad, es morir a mis anhelos, morir a mis deseos y hacer lo que Dios quiere que haga en mi vida. Humillarse es morir yo, es morir a mi yo. Yo quiero, yo pienso, yo hago, yo digo, porque ahora lo más importante en mi vida es lo que piense Dios, lo que diga Dios, lo que quiera hacer Dios conmigo. En ese momento, cuando para ti lo más importante es lo que quiere Dios, lo que piensa Dios, lo que dice Dios, en ese momento tú te estás humillando. Cuando tu dependencia es absoluta de Dios, en ese momento tú eres un hombre que te humillas delante de Dios. Cuando tú entiendes que Dios está por encima de ti, que la mano de Dios está sobre ti, amén. Amén. Es humillarse. Humillarse es postrarse, entregarle todo, decirle: Señor, yo no soy nada delante de ti. Humillarse es decirle: Señor, lo que yo piense no tiene ninguna importancia delante de lo que pienses tú, porque yo quiero vivir para agradarte. Para mí lo más importante es lo que tú quieres hacer conmigo. Amén. Cuando tú te humillas, va a venir aquella persona que te hirió, aquella persona que tal vez causó mucho daño, y tú vas a querer tal vez quitarte, pasarte a un lado para no saludarla, y Dios te dice: no, yo quiero que le sonrías. Y tú dices: pero es que me hirió, pero es que mira lo que me hizo. Pero Él te dice: no, yo quiero que tú le sonrías. Entonces tú no solo le sonríes, sino que le das un abrazo y le dices: Dios te bendiga. En ese momento estás muriendo a tu yo, estás humillándote delante de Dios, porque te importa más lo que piensa Dios de ti que tu propio orgullo. Amén. Cuando tú te humillas, es cuando aquellas debilidades que tú tenías en el mundo se ponen enfrente de ti, y tú dices: no. Aunque estés temblando, tú le dices: no, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya tú no eres importante para mí. Ya eso que yo hacía no es más importante que mi Dios, porque ahora hay uno que yo amo por encima de todas las cosas, y tú no eres más importante que eso. En ese momento te estás humillando. En ese momento le estás dando el primer lugar a Dios. Amén. Entonces, te decía que Josafat sintió temor y dijo: pero si a mí Dios no me ha dado espíritu de cobardía, me ha dado un espíritu de poder. A mí la Biblia me enseña que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? A mí la Biblia me dice que Jehová es la fortaleza de mi vida, y que quién ha de atemorizarme. Cuando tú entiendes que el Dios que tú tienes te protege, cuando tú entiendes que tienes el favor de Dios sobre tu vida, tú eres capaz de vencer el temor. Yo me voy a humillar, me voy a postrar, dijo Josafat. Voy a pedir dirección al único que en este momento me puede decir qué hacer. Esa fue la decisión de Josafat. Pero después que se humilló, y aquí te voy a hablar de otra herramienta importante para abrir las puertas que te llevan a la victoria. Aquí te voy a entregar la segunda llave para abrir las puertas que te llevan a la victoria, y es la oración y el ayuno. Y seguimos en el mismo verso 3, y dice la palabra de Dios que Josafat sintió temor, Josafat se humilló, y además
dice que hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y allí quisiera que me acompañara rápidamente a la Biblia y que leyéramos juntos el verso 5 al 9, porque yo te quiero mostrar cómo llegó Josafat a ese ayuno. Yo te quiero mostrar que Josafat llegó empoderado a ese ayuno. Josafat no llegó como un huérfano. Josafat llegó a ese ayuno como un hijo de Dios. Él llegó sabiendo que llegaba donde su padre. Él llegó sabiendo que él llegaba a reclamar promesas que ya Dios le había dado. Amén. Y por eso quiero que vayamos al verso 5, donde Josafat dice: entonces Josafat se puso en pie de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste por descendencia a Abraham, tu amigo para siempre? Y el 8 nos dice: y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Iglesia, la palabra de Dios en Hebreos 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú y yo vamos a pedir dirección en un ayuno, debemos llegar creyendo que está hecho. Cuando tú y yo vamos a pedir dirección a un ayuno, debemos llegar a reclamar lo que Dios ya ha dicho de ti. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que tú, cuando llegas a un ayuno a pedir dirección, tú debes llegar posicionado. Tú debes llegar creyendo que lo que Dios dijo de ti ya está hecho. Amén. Entonces, se hará vivo en ti lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y me quiero centrar aquí: llamad y se os abrirá. Cuando tú tocas como un hijo, se te va a abrir una puerta que inmediatamente te va a conducir a una respuesta. Amén. Pero mucho cuidado con esto, iglesia. Yo no te estoy diciendo que todo lo que pidas se te va a dar tal y cual como lo estás pidiendo. Porque a veces pedimos cosas que no nos convienen, o tal vez aún no es el tiempo de recibirlas. Y tal vez la respuesta de Dios no es la que estamos esperando. Pero cuando tú tienes fe, tú entiendes que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces la respuesta que te va a dar Dios es una respuesta que va a ser para tu bien. Amén. Y en ese momento te sigues humillando, porque tú estás entendiendo que lo más importante no es lo que tú le pediste a Dios, sino que la voluntad de Dios se haga sobre ti. Amén. Porque tú entiendes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Y leemos el verso 14 al 17, donde Josafat recibe la respuesta del Señor. Y dice: y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, sobre el cual vino espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, Josafat, Jehová os dice así:
no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Iglesia, cuando tú te humillas delante de Dios, cuando tú oras y ayunas en medio de las circunstancias, Dios pelea por ti. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé cuál es la circunstancia por la que estás atravesando. Yo no sé qué tan grande es la multitud que está parado enfrente tuyo. Pero en esta mañana yo vengo a decirte, no temas, no te amedrantes delante de tu problema. No le temas a esa necesidad. Quédate quieto y espera. Yo vengo a decirte en esta mañana que Dios pelea por ti, porque no es tuya la guerra, sino de Dios. Y para terminar, quiero llevarte a la tercera y última llave para abrir la puerta que te llevará a la victoria. La podemos ver en el verso 18. Pero antes que leamos, te quiero aclarar que hasta aquí Josafat no ha recibido su victoria. Hasta este momento solo tiene las instrucciones. Solo Dios le dio la dirección y todavía no ha peleado su batalla. Dios le dijo, quédate quieto, yo peleo por ti. Amén. Y es allí donde te quiero llevar en el verso 18. Pero yo no sé tú qué harías cuando a ti te dice Dios, quédate quieto, cuando una multitud viene. Tú sabes que una multitud viene para enfrente tuyo a pelear contigo, y Dios te dice, quédate quieto. Tú dices, bueno, pero en mi humanidad no sé hasta qué punto podamos nosotros quedarnos quietos y no hacer nada. Pero Josafat actuó de una manera diferente, porque Josafat sabía que su dependencia era absoluta de Dios. Josafat no se sentó en un televisor, Josafat no se cruzó de brazos. Yo, en ese momento difícil de mi vida, en ese momento en el que te conté que estaba viviendo una experiencia muy dura de mi vida, cuando Dios me dijo, yo peleo por ti, yo dije, bueno, si Él pelea por mí, entonces yo me voy. Como te dije, estaba muy lejos de mi familia y lo primero que se me ocurrió fue irme, salir corriendo. Pero no podía hacerlo. Entonces oraba, ayunaba, pero el temor seguía allí. Oraba, ayunaba y yo leía y yo decía, Dios pelea por mí, Dios pelea por mí, pero el temor seguía allí. El temor seguía allí inundando mi corazón. El temor seguía allí apoderándose de mi vida. Y un día un amigo llegó a mi casa, un amigo que siempre tendré en mi corazón, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Me encontró sumida en el temor, sumida en las lágrimas, llorando desesperada porque no sabía qué hacer. Y me dijo, esto no es de Dios, esto que tú estás viviendo no es Dios. Dios nos ha dado, me llevó a un texto bíblico en 1 de Juan 4:18 y me dijo, en el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y Él me enseñó la tercera llave que había usado Josafat y que yo aún no la conocía. Y quiero que me acompañes al verso 18, donde dice, entonces Josafat se inclinó rostro en tierra. Josafat, Dios le dijo, quédate quieto. Y él no se cruzó de brazos, él no se sentó a esperar, él no siguió ayunando como lo hice yo, él no siguió
esperando a ver qué pasaba. No, Dios, dice la palabra de Dios, que Josafat inclinó su rostro. Asimismo, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y esa es la tercera llave: adoración y acción de gracias. Josafat no había recibido aún la victoria, y tal vez él pudo cumplir al pie de la letra lo que Dios le dijo: quédate quieto, yo peleo por ti. Tal vez él pudo quedarse quieto, pero no. Él dijo a todo su pueblo: vamos a adorar a Dios, vamos a darle gracias. Y esa era la llave que a mí me faltaba. Ese día aprendí el secreto maravilloso de la adoración. Adoré y mi amigo me decía: no te canses de adorarle, no te canses de darle gracias. Y adoré. Y ese día se hizo viva en mí la palabra que dice en Filipenses 4:7: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón. Literalmente pude experimentar cómo el temor se fue de mí, y no solo se fue, sino que llegó a mí una paz que yo realmente no podía entender, una paz que en mi humanidad yo decía: pero ¿cómo puedo estar tan tranquila? ¿Cómo puedo, en medio de un problema tan grande, cómo puedo estar tan tranquila? Era una paz que yo no podía entender, pero entendía que venía de Dios, de ese Dios que yo acababa de conocer, y que había recibido en mi mano una herramienta poderosa, esa tercera llave que es la adoración y la acción de gracias. Cuando tú le adoras al Padre en medio de una circunstancia, muros se pueden caer. Cuando tú le adoras al Padre en medio de unas circunstancias, cadenas se van a romper. Desde ese día, iglesia, te puedo asegurar que las experiencias más maravillosas que he vivido con el Señor han sido a través de la adoración. Porque la adoración tiene el poder de libertar. La adoración tiene el poder de transformar, de levantar. Cuando tú adoras al Padre, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, en tu vida van a ocurrir cosas sobrenaturales. Y vemos que la Biblia nos muestra en los versos 19 al 21 que adoraron y dieron gracias toda la noche. Y en la mañana, cuando sintieron que el enemigo venía, dice el verso 22, y comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Aquella multitud tan grande que creía obtener la victoria fue derrotada, y no de cualquier forma. Fueron confundidos y se mataron entre ellos mismos. Iglesia, tenemos un Dios poderoso, un Dios que pelea por nosotros, un Dios sobrenatural. Y cuando te digo que es sobrenatural, te estoy diciendo que es un Dios que es capaz de hacer cosas que en nuestra mente humana jamás nos vamos a imaginar. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, son las que sucederán en tu vida y en la mía y en la de toda tu familia cuando tú le crees a Dios. Amén. Dios te bendiga, Iglesia Apostólica Cantera de Sión. Que esta palabra sea de bendición para ti. No olvides las llaves de la victoria: humillación, adoración y oración y ayuno, adoración y acción de gracias. Que Dios te bendiga. Amén, amén y amén. Oremos a nuestro Padre. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que seas tú, bendito Padre, oh bendito Rey,
llenando nuestros corazones de ti. Te pedimos, Padre, que seas tú bendiciendo esta semana que comienza, que seas tú llenándola de ti en todo momento, Padre. Te pedimos que seas tú, bendito Padre, abriendo puertas, rompiendo cadenas, oh Rey de Reyes, Señor de Señores. Ponemos en tus manos, oh Padre, todas las metas de esta semana, creyendo, bendito Rey, que irás delante de nosotros, bendito Padre. Gracias, Dios. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Amén y amén.